comentario y empezamos de inmediato el programa con lo anunciado, el exministro de Economía, Miguel Castilla. Bienvenido al programa Rumbo Minero, Miguel. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Bueno, hay mucho de qué hablar. Vamos a tratar de hacerlo en este tiempo breve que tenemos para charlar aquí en Rumbo Minero. Para empezar, ¿cuál es la evaluación, en pocas palabras, de lo que ha sido el manejo económico en estos 3 meses de cuarentena y de pandemia? Obviamente está de más decir que ya todos sabemos que el Banco Mundial ha hablado de que este año la economía va a caer algo de 12%, lo ha refrendado el Banco Central de Reserva y el propio Fondo Monetario Internacional es incluso más pesimista. Pero ¿cuál es su evaluación, Miguel? Mi evaluación es que esta es una crisis sin precedentes que ha golpeado al mundo y que se ha intentado desplegar todas las herramientas a disposición, tanto el Banco Central como el Ministerio de Economía y Finanzas, pero esto no ha sido suficiente si uno ve los resultados, ¿no? Vamos a tener una de las caídas más severas en América Latina, creo que la más severa, y en el mundo. Y la pandemia no ha sido, digamos, contenida todavía. Entonces creo que todavía hay un espacio para seguir mejorando las intervenciones públicas y que eviten esta pérdida de empleo y este retroceso en materia de pobreza, digamos, y erosión de la clase media que habíamos registrado en el pasado. Entonces, el balance es, digamos, mixto, pero todavía creo que hay que darle, digamos, el apoyo para sacar adelante al país de esta condición tan complicada. Miguel, hay quienes creen que los 2 graves errores que ha cometido el presidente Vizcarra y la ministra de Economía, que ha ocasionado esta caída tan fuerte, tan dramática, hemos pasado de ser el país que durante 21 años crecía más en Latinoamérica a ser el que va a caer más este año. Los 2 errores son, uno, no haber leído que solo el 30% de la economía es formal y el 70% es informal y por lo tanto las medidas solo impactan a ese 30%. Y lo segundo es darle la espalda al empresariado privado. No hay una cercanía, hay como un divorcio entre el Estado y la empresa privada. ¿Usted coincide con esta lectura? Sí, coincido y a esto se le puede sumar una serie de medidas quizás que con buena intención, pero no fueron bien calibradas, o sea, parar la economía en un 60% por tanto tiempo, en lugar de apostar por cuarentenas un poco más focalizadas, como ahora que entramos a la segunda o tercera fase, digamos, de este periodo. Pero ciertamente el hecho de que seamos un país informal le ha quitado eficacia a las herramientas de política económica, ¿no? Los programas de Reactiva Perú, de liquidez garantizada, ha llegado, digamos, al sector formal, pero tenemos un sector informal muy grande en la economía y probablemente, Oscar, el gran legado de esta crisis va a ser un aumento en la informalidad en el país. Por lo tanto, sí creo que habría que pensar cuál es la mejor forma de llegarle a estos segmentos y pensar en qué tipo de reformas tenemos que adoptar para evitar que haya empleo precario, como el que estamos viendo, y hay una estructura empresarial, digamos, que permita a las empresas crecer. Tenemos una estructura empresarial que el 99% son micro, pequeñas o medianas empresas. Y con esto es difícil poder ser una economía formal, más productiva, y que genere oportunidades para todos. Entonces yo creo que hay grandes lecciones de esta crisis y de reformas que deben emprenderse hacia adelante. Miguel, una cosa que preocupa es que, digamos, en el Ministerio de Economía específicamente, no se ha hecho lo que se ha hecho de alguna manera en el Ministerio de Salud, es decir, llamar gente con experiencia. Hay una suerte de juego en solitario en el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo decía en alguna oportunidad que así fuese el ministro hoy, el finado Javier Silva Ruete, deberíamos tener un think tank, un consejo consultivo económico con gente tan talentosa como usted, por ejemplo, con experiencia de gobierno para, digamos, contribuir con repensar la economía peruana para este y el próximo año. ¿No cree usted que es urgente que el Ministerio de Economía hoy, el presidente Vizcarra hoy, cuente con un consejo de este nivel? A ver, yo creo que son dos temas distintos, ¿no? Yo creo que al interior del Ministerio de Economía sí hay un esfuerzo por consultar a algunos exministros de Economía y Finanzas según la temática y poder llamar al sector privado para poder escuchar sus problemas y buscar soluciones que sean factibles. E incluso hay un consejo consultivo de economistas fuera del Perú que le dan consejos a la ministra, entiendo.
Yo veo más el problema de que el Ministerio de Economía opera de manera aislada al resto del gabinete y no hay esa cohesión que se requiere en estos momentos. Entonces, yo creo que obviamente el concurso de la experiencia y de apoyo de distintos lugares es bienvenido y creo que podría ser potenciado, pero quizás el tema central radique en lograr una mayor cohesión entre todo el gabinete, ¿no? Vemos que han habido facciones distintas y estamos pagando lamentablemente las consecuencias de esta práctica, ¿no? Creo que entrando a esta segunda fase, donde todavía persisten riesgos importantes, en tanto no se consiga un tratamiento y una vacuna al COVID-19, se va a requerir una mayor coordinación y un mayor liderazgo del gobierno para enfrentar esta siguiente etapa. Es cierto lo que usted dice. Yo conversaba hace algunas semanas con Miguel Vega Alvear, que es el empresario, digamos, que representa al empresariado y está, digamos, interactuando con el gobierno. Y le preguntaba, oye, Miguel, pero el gobierno está escuchando. Me decía, sí, la ministra está escuchando, pero los otros ministros no van en la misma dirección. ¿Cree usted, Miguel, que hay algún sesgo, digamos, de corte ideológico que hace que los otros ministerios, hablo de trabajo, hablo de justicia, hablo de salud, hablo de producción, no estén en la misma sintonía y en la dirección que el Ministerio de Economía? Yo creo que sí, y esto se ha visto, de hecho, por cómo ha evolucionado la estrategia de reapertura, ¿no? Inicialmente, acordémonos que hace 2 meses se tenía una estrategia más bien muy de planificación central, ¿no? Una fase, segunda fase, con muchos procedimientos administrativos, permisos, autorizaciones, y eso denotaba un cierto grado de desconfianza hacia la actividad privada empresarial, ¿no? Y esto se ha venido relajando y flexibilizando más por la necesidad que por la decisión, digamos, planteada por las autoridades públicas, ¿no? de gobierno. Entonces sí veo ciertos prejuicios, sí veo cierta desconfianza que venía, Oscar, de antes. Yo creo que esta crisis ha agudizado la polarización en el país de visiones distintas y estamos ante un año electoral que se asoma con la necesidad de conseguir consensos y mínimos comunes de entendimiento para lograr que el país pase esta dura prueba y recupere el terreno perdido. Entonces, creería yo que los prejuicios, las dogmas tienen que ser puestas de lado y trabajar en políticas y medidas que pongan el bienestar del ciudadano al medio de la intervención. Yo creo que se ha perdido mucho tiempo en discusiones que no han llevado mucho y yo creo que ahora hay que apuntar a efectividad en las medidas. Si algo no funciona, corregirlo y ciertamente incorporar al sector privado en la solución de sus problemas. Yo creo que un empresario sabe manejar los riesgos y es el primer interesado en no verse contagiar su mano de obra. Entonces, esto se ha ido aprendiendo, digamos, a los golpes de cierta forma, y tenemos todavía el sector informal, ¿no? Y el sector informal puede poner en jaque la reanudación del sector formal. Por lo tanto, la tarea pendiente es bastante importante todavía en los siguientes meses. Uh-huh. Miguel, la semana pasada, nuestro analista financiero en Wall Street, José González, comentó que el think tank Eurasia Group estaba empezando a hablar de la economía del cobre, es decir, cómo el cobre iba a cobrar más importancia en el mundo, obviamente con la nueva tecnología, digamos, más cuidando el medio ambiente, etcétera. Y esto se convertía, obviamente, en una oportunidad para el Perú. ¿Qué cree usted que explica que el gobierno, a pesar de sus enunciados o sus declaraciones, no esté trabajando hombro a hombro con el sector minero, que es sin duda alguna, según todos los expertos, la columna vertebral de lo que puede ser la recuperación de la golpeada economía peruana como fruto del COVID-19? Creo que parte de la desconfianza que aludíamos en la pregunta anterior refleja también, se ve plasmada en el sector minero. Y el cobre es importantísimo. Somos el país que tiene las segundas reservas más grandes del mundo de cobre. Y es un metal muy importante. De hecho, parte de la recuperación que estamos viendo en el mundo, una vez más, se atribuye a las inversiones que países como China están realizando para el desarrollo de su tecnología 5G.
Y esto es bien importante porque ahora que entramos hacia una economía digital, el ancho de banda, la infraestructura y la conectividad digital va a ser fundamental, y un insumo importante es el cobre, digamos, entre otros metales, para lograr, digamos, esta nueva normalidad. Las inversiones se han venido ralentizando en el país. El Banco Central en su último informe sacado recientemente muestra una caída importante en la inversión minera. Va a caer 25% este año. Se espera que va a haber un incremento el año entrante, pero hemos venido de alguna forma cayendo en nuestro atractivo de inversión en el tiempo. Y acá lo que se requiere es poder aprovechar esto, digamos, este potencial que tiene el país en cobre. Los precios están, digamos, han parado de caer, hay una ventana de oportunidad en los precios. Somos competitivos a nivel de costos, tenemos, digamos, un potencial enorme. Hay inversiones que están paradas, digamos, por 25.000 millones, según el propio informe del Banco Central. Por lo tanto, creemos que es importante llegar a unos acuerdos mínimos. He visto que recientemente un grupo de expertos que fueron convocados han planteado una serie de medidas a la PCM para lograr reactivar el sector, donde hay una serie de componentes que tienen que ver con ordenamiento territorial, beneficios sociales, una gestión ambiental y regulatoria más idónea, luchar contra la minería ilegal, entre otros temas. Pero yo creería que dentro de un plan de reactivación no se puede dejar de lado el rol que va a tener la inversión en la minería por el impacto tan grande que se tiene a nivel macro en el país. Por lo tanto, algunos proyectos que sean emblemáticos, que puedan salir, creo que va a ser muy importante que esto se dé más allá de los que ya se han venido dando. No solamente el proyecto de Tía María es muy importante, obviamente donde mucha la discusión estuvo centrada en meses pasados, pero hay otros proyectos que están, digamos, estancados en Cajamarca y en otras partes del país. Y el cobre, el litio, digamos, el zinc, la plata, tenemos la bendición, Oscar, de ser un país polimetálico, a diferencia de otros países como Chile, que tiene una dependencia de un solo metal. Por lo tanto, cualquier tipo de reactivación, para que sea acelerar la reactivación, implicaría necesariamente crear las condiciones para una minería responsable, una minería que respete al ambiente y que esto reditúe en beneficios a la gente. El cobre sin duda puede ser un puntal. Vemos que los niveles de producción están estancados, no ha habido un mayor aumento en los volúmenes de producción, y esto debería llamar la atención de las autoridades. Y a eso me refería, Miguel, porque hay una suerte de aletargamiento, ¿no? El gobierno ya venía mal, vamos a ser claros. La economía ya venía mal. Todos nos habíamos quejado de que el año pasado habíamos caído a 2.13% de crecimiento, cuando podríamos haber crecido 4, 5, lo más optimista 7. Ok, veníamos mal. El COVID obviamente agudizó y lo que ha pasado es en esa misma dirección. Por eso digo, ¿no cree usted que debería haber, Miguel, una suerte de shock de inversión, pero minero, que es el que más rápido y en mayores cantidades puede traer inversión al Perú? ¿No cree usted que falta despercudir un poco al presidente y a su equipo en ese sentido? Yo creería que sí, porque la inversión minera más o menos representa 30% de la inversión extranjera en el país. Y tenemos un potencial enorme. Entonces, ¿qué es lo que impide que esto se dé? Han habido iniciativas de una ventanilla única digital, por ejemplo, para agilizar las inversiones en exploración minera. Hay temas de tramitología, digamos, de permisología, que todavía le restan competitividad al país. Entonces yo creo que así como tenemos un plan de reactivación basado en darle liquidez a las empresas que están siendo afectadas, tenemos un programa de Arranca Perú para movilizar la inversión pública, deberíamos tener un programa, digamos, de impulso a la inversión minera, que al final deje, digamos, ciertos temas de lado. Es inversión sostenible. Nadie dice cualquier tipo de inversión. Y además, déjeme interrumpirlo para una cosa muy precisa, Miguel. A diferencia de todos los anuncios presidenciales, Arranca Perú, de Reactiva Perú, donde
el gobierno se mete la mano al bolsillo del Estado, que somos todos los peruanos, y suelta dinero, en el sector minero, petrolero y energético específicamente, y de eso habla este programa hace 9 años, no necesita dinero estatal. Esa es la gran diferencia. Hasta el sector turismo hoy necesita apoyo, el sector transporte hoy necesita apoyo y dinero del Estado. En el sector minero, petrolero y energético, dígame si estoy equivocado, no necesita dinero, es facilitar, dar las condiciones para que los inversionistas nacionales y extranjeros hagan lo suyo. ¿Es así o no es así? Eso es correcto, Oscar, e incluso hay una arista importante que yo creo que no la están internalizando. El hecho de que tengamos una caída en la producción minera, que se estima que va a caer en menos 10% y tal, va a significar de que haya menos transferencias por canon a las regiones productoras. Y esto va a causar probablemente una medida de compensación por parte de ciertas regiones que han venido bloqueando ciertos proyectos. Entonces, con más razón que nunca, al tener menos capacidad fiscal para poder compensar cualquier caída en el canon, se tiene que movilizar mayor inversión que dentro de 5 años aumente los niveles de producción, digamos, que tenemos. Entonces, no podemos darnos el lujo, digamos, no tenemos ya la billetera infinita que teníamos para compensar caídas, por ejemplo, en el canon. La única forma es aumentar la producción. Los precios están ayudando, pero si el volumen de producción no se incrementa, de poco nos va a servir. Y hay países que de hecho han encontrado reservas importantes y están cambiando su vida completamente. Países como Guyana, por ejemplo, que consiguió una serie de reservas muy importantes que cambia toda su realidad. Entonces nosotros tenemos un gran historial, tenemos una tradición minera, y esto no puede ser absolutamente compatible con otro tipo de actividades. Tenemos que traer los beneficios hacia la población y tenemos que evitar que estos proyectos se politicen, Oscar. Lamentablemente estamos muchas veces secuestrados por grupos de interés que no permiten que estos proyectos se den de manera responsable, de manera, digamos, que reditúen beneficios. El Perú de hoy es un país que se está empobreciendo por la crisis que estamos viviendo. Y la forma más rápida de poder retomar los niveles de ingreso per cápita y de bienestar para la población es yendo hacia sectores que son claves. Y en la minería ciertamente es uno de ellos. Miguel, le agradezco mucho a nombre de Rumbo Minero el haber conversado con nosotros. Estoy absolutamente seguro que nuestros televidentes dentro y fuera del Perú van a apreciar cada uno de sus palabras y sus análisis. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Muy amable, Oscar. Gracias. Nos vamos, amigos, a una pausa y seguimos con el programa. Erco Mining, una empresa con experiencia en la logística.